Monkey Talks. Monkey Talks. Monkey Talks. Señores y señoras, muchas gracias por estar aquí nuevamente en una sesión más de Monkey Talks. Se nos mete la selva. El día de hoy estamos muy contentos que nos acompaña todo un personaje del mundo de la locución, el doblaje, de la oratoria. Señores y señoras, Mario Filio. Oye, me encantan los aplausos grabados. Me recuerda al Chavo del 8 con las risas grabadas. Qué buena onda, mi querido Mario Filio. Él es licenciado en publicidad, con quien coincido con él en esa preparación. Él es actor de doblaje, de los más reconocidos, seguramente con un fandom que estará escuchándonos por acá, a quienes les mandamos saludos. También locutor comercial, porque lo comercial deja también, y pues también es una gran experiencia, ¿no? Y nada más y nada menos, 35 años de experiencia. 35 años, Mario, pues ¿qué empezaste en pañales o qué con esa juventud? Y... ¿Qué pasó con esa juventud? Sí, entraste muy chavo. En el doblaje, pero empecé a grabar en el segundo semestre, en 1984, güey. O sea que empecé hace 41 años a hacer comerciales. 41 años. Y bueno, en toda esta experiencia, tú eres mexicano. Sí, fíjate que yo soy, por alguna razón, debía haber sido yucateco, hombre. Que no es que los yucatecos no sean mexicanos, ¿verdad? Pero mi mamá se vino a vivir a Ciudad de México. Bomba. Entonces traemos toda la genética de Yucatán. ¿A poco sí? Sí, padre. La verdad es que fue una herencia muy padre. Y ya está la fecha. ¿Tú naciste por allá en la península y se vinieron para acá? No. ¿O fue tu mamá? Se vino mi mamá para acá, entonces pues ya. Todos nacimos aquí, aunque toda la familia de ella esté allá. Que casi siempre las mujeres se quedaban o los hombres iban a donde las mamás, las esposas, ¿no? No, aquí se vino ella a vivir a Ciudad de México porque mi papá estaba en un momento muy bueno de su carrera. Él fue pionero en la radio y en la televisión en México. Entonces, así como era muy popular y todo eso, pues bueno, también era de esa época de los actores que eran un desorden. Yo recuerdo vivir en un hogar que no había un día igual a otro, no había nada preestablecido. Íbamos improvisando al día. ¿Y eso para ti era divertido? ¿No les daba incertidumbre que fuera como algo muy dinámico toda esta manera de vivir? Fíjate que de las cosas que rescato es que sí nos dio bases para ser muy creativos a todos. Y es que la creatividad, pues en la cuestión de ser resilientes es todo, ¿no? O sea, para eso sirve, ¿no? Básicamente yo veo que para eso sirve. Pero más allá de que me diera incertidumbre o inseguridad, yo creo que nos inculcó, ¿sabes qué? Mucha paz y fe de no preocuparte tanto por las cosas. Como te decía mi mamá, que era yucateca, tenía una paz y una ligereza que ella... Se podía estar cayendo la casa y ay, no pasa nada, hijos, ¿no? Entonces, 10 hijos en una casa donde mi papá desaparecía muchos meses porque iba en esas caravanas de los actores de cine y de televisión que recorrían la República Mexicana. Qué fregón. Y se iban presentando en distintos... Sí, esto de visitar los pueblos y todo eso y de ir a ciudades... Como una compañía de teatro. Siempre fue, sí, eso siempre fue algo muy atractivo. Y había un señor que era el señor Vallejo, que hacía las llamadas vallejadas, que eran estas caravanas donde iba en un autobús una vedette, un cantante de ranchero, un comediante, que era el caso de mi papá, que era imitador y comediante, un ballet folclórico, un mariachi, tal vez un ventrílocuo. O sea, era completo. No, ¿te imaginas el camión? Una vallejada. Ayer me acordaba que decía que él llegaban a los pueblos y en seco se afeitaba así. Porque llegaban ya al teatro, ¿no? Dios santísimo. Oye, qué fregón. Seguramente entonces por ahí salió parte de tu inspiración. Te heredó este talento creativo tu padre, ¿no? Sí, no, total.
y me imagino desde muy pequeño lo fuiste aprendiendo, admirando y fue tal vez alguno de los detonantes, ¿no? Que No te había llevó a... escapatoria. No, Alexis, porque veías todo el día, o sea, de lo que llegaban. Yo me imagino que un señor que hace, no sé, pan, llega un día, traje esta nueva masa, o estoy probando esta fermentación, o a lo mejor un cuate que hace anteojos, estamos diseñando. No, mi papá decía, tengo que sacar la voz de Enrique Guzmán, tengo que grabar con la voz de Topollillo, tengo que. Y entonces se ponía a ensayar y su grabadora de carrete, ya sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Y por el otro lado, toda la familia de mi mamá en Mérida del teatro regional yucateco. El teatro regional conserva la tradición del teatro de vodevil que llegó de Europa a finales del siglo XIX y entonces traían este tipo de teatro de revista donde lo mismo, te digo, había un sketch y había luego un ballet y luego un cantante y así, ¿no? Entonces mi bisabuelo Héctor Herrera fundó una compañía en Yucatán allá por los 1800, finales de los 1800. Órale. Y entonces está... El abuelo de tu mamá. El abuelo de mi mamá, exacto. Y ahí crecieron mi mamá, obviamente los papás, los abuelos míos, y mi mamá, y mis tíos, y mis primos. Y hoy en día, pues bueno, la familia Herrera, que es de allá, hubo un actor, uno de los más famosos que salieron de ahí porque el Mérida es muy local. Sí. La gente se queda ahí, ¿no? Pero el Chino Herrera, Daniel Herrera, el Chino Herrera, fue uno de los actores que salió al cine nacional haciendo muchas películas con Cantinflas y haciendo muchas qué padre. cosas así. Y luego mi tío Héctor, solo dos de ellos salieron hacia el cine nacional, Héctor Herrera y Daniel Herrera. Pero bueno, tú traes eso, ves eso, comes eso, te vas de vacaciones a Mérida, ves el teatro. Pues era lógico que en la práctica, en la casa... Influencia de ambas partes. Pues sí, pues sí. Qué fregón. Y de tus hermanos, 10 hermanos. Entonces, bueno, 10 los que... No te iba a decir los que conocí, pero los que... No, es que sabes que decía mi mamá que entre mi hermano, no sé, Gabriel y yo hay 3 años. Oye, ¿se aguantaron 3 años? No, lo que pasa es que tuve un bebé que perdí justo entre ustedes dos. Entonces, luego hay unos que se llevan así 8 meses. ¿Sí? Dice mi hermano César. Así como nace, el que sigue. Decía mi hermano César, yo me llevo con mi hermana 8 meses. O sea, salió el doctor a darle el informe a mi papá de quién era y mi papá entró, ¿no? Salía el doctor y entraba mi papá. Entonces se embarazaba de nuevo a mi mamá para la que sigue. Sale el ginecólogo, entra el señor. Ahora, ¿Mario Filio es tu nombre artístico? Sí, eso está bien padre porque mi mamá se llamaba Filia y mi bisabuela también se llamaba Filia. Filia. Sí, el nombre era más bien femenino en la familia, casi en Yucatán. Mi prima, mi bisabuela, mi mamá. Y luego Alejandro, mi hermano, lo adopta como nombre artístico cuando empieza a cantar y a componer. Y de ahí todos nos sumamos. Es como un homenaje, ¿no? Ah, mamá. Madre, sí. Tu abuela. Qué padre. Entonces, por eso el Mario Filio, que ahora es tan reconocido en este mundo de la... ¿Por qué te fuiste no tanto hacia la actuación como quizá estaba tu papá o la familia, ¿no? De allá de Yucatán. ¿Cuál fue, digamos, lo esencial que te motivó a tomar el camino de la locución y de la actuación de doblaje? Del artista de voz, sí. Es bueno, es un buen cuestionamiento porque me lo han hecho varias veces. En esta carrera he hecho televisión, he hecho cine y he hecho teatro. Y lo he hecho muy poco porque la verdad mi trabajo, mi especialidad es la voz. Okay. Y yo me fui hacia allá por una razón que es como te decía, mi papá su fuerte, a pesar de que fue un artista de televisión y de cine y de mucha radio y mucho teatro, lo que más me marcó fue el desarrollo de oído que tuvimos en la casa, porque tú sabes que para manejar tu voz lo más importante no es que tengas una bonita voz, es que tengas un buen oído. O sea, a ver, un piloto de autos sin ver, pues no puede conducir. Entonces, para el piloto los ojos son esenciales.
la base. Y en el manejo de voz, el oído es lo más importante, ¿no? Como en la música. Claro, Tú lo por sabes. supuesto. Y bueno, tú como experto en oratoria, eres una persona, estaba viendo ahí algunos de tus videos, este conocimiento, las técnicas, el apoyo, el mandar la voz para un lado, todos estos conocimientos que le sumas la creatividad, seguramente son dos de tus fuertes espadas para entrar en este mundo con la relevancia que has tenido, ¿no? O sea, el conocer cómo, porque es muy interesante la oratoria no nomás es hablar bien, hacerlo con dicción, con buena impostación, es también la conexión emotiva, que salga el mensaje que estás dando de la manera mejor construida auditivamente, ¿no? Sí, Y a eso le metes un poquito o un bastantito de creatividad y viene este talento en el doblaje. sí, fíjate que tienes razón, se hace la diferencia ahí. No es que sea necesariamente yo una gran voz. Creo que mi reto siempre fue ser camaleónico, ser contrastante, sorprender, ¿no? Que era lo que yo veía en mi casa cuando mi papá estaba ensayando a imitar a Alberto Vázquez, ¿no? Que cantaba, no sé, canciones de esas. Y de repente hacía Topollillo y de repente hacía Chabelo y así, hacía cosas muy diametrales y distintas. Entonces yo creo que eso yo lo traía en la mente. Además me enamoré profundamente de la radio y de la publicidad desde muy niño. Entonces me fijaba mucho en el sonido de los locutores, en las voces que anunciaban, ¿no? O sea, yo como tú que estudiamos la publicidad, yo sí, te lo digo de corazón, para mí se me hizo cortita la carrera, yo quería más. En mi época no había esto de que terminabas una licenciatura y luego hacías 20 posgrados y 20 doctorados. Probablemente algunos lo hacían, pero casi todos ya estábamos trabajando en segundo semestre. Sí. O sea, era a chambearle. Claro. ¿No? Entonces yo en segundo semestre empecé a grabar comerciales y me empezó a volver loco, ¿no? Me fascinaba. Y a pesar de que estaba yo muy chavito, tendría 18 años. Usando tu voz, no tanto actuando en comerciales. Usando mi voz. Okay. Y las dos cosas, fíjate. Recuerdo haber hecho una demo para mandar en donde yo decía, este es el demo de voz de un locutor muy joven que tiene muchas ganas de trabajar para ustedes. ¿Ya llegó? Y entonces otro personaje le contestaba, no ha llegado, siga usted con la presentación. Mario Filio es una voz joven que pretende que... ¿No ha llegado? No ha llegado, le contestaba un niñito. Y así, entonces el demo vendía a la voz institucional o casual, así, y a la caracterización, que yo creo que esa es mi especialidad. Esta, como dices, ¿no? Cuestión camaleónica, esta polarización de tonos, de construcción de personajes. De acuerdo. ¿No? Porque, por ejemplo, tenés varios increíbles personajes que has doblado como Goofy, de repente una voz un poquito más seria, como de Obi-Wan Kenobi, que es un maestro, debe ser una voz maestral, pero también Miss Piggy, y también, o sea, sí. Porque hay muchos actores de doblaje que sí se quedan como en el tono, como en el tipo de personaje, ¿no? Sí, claro. Y alguna particularidad, o la tuya es la versatilidad, ¿no? Que logras mandar a diferentes puntos contrastantes que te ha permitido, además de que te ha abierto seguramente muchas puertas por la versatilidad, pues te ha permitido construir muchos personajes muy diferentes. Diametrales. No es como que dices, ese güey sí es... O sea, podrías hacer muchos personajes tan diferentes que dices, todos estos los hizo el mismo Mario Filio, ¿a poco? Sí, tienes razón. Esa era mi misión desde el principio y creo que, insisto, lo que yo aprendí en casa, lo que me heredó mi padre es, y hasta el día de hoy es la herencia más valiosa que pudo haberme dejado. Pero una de las cosas que a mí me empezó a llamar la atención es averiguar cómo sucedía esto. Entonces me di a la tarea de crear un curso y ahí, pues antes de crearlo, me decía mi hermano Héctor, que fue la persona que le dio estructura a muchos de los talleres que yo empecé a dar desde hace muchos años. Me dijo, primero tenemos que descubrir en ti por qué haces lo que haces y cómo lo haces. Y, ¿sabes? Me sumé a unirme y acercarme
a la vocología y a los especialistas de la técnica ¿Qué es vocal. vocología rápidamente? Es la ciencia o la parte de la ciencia que estudia la voz y todo el aparato fonador. Y con ello, desde las aplicaciones de la voz hasta su terapia, su mantenimiento y su corrección en el caso de algunos problemas que requieran de especialistas. Okay. Y en esta cuestión de la vocología se encuentran obviamente los coaches vocales o los que damos cursos, se encuentran los terapeutas que te ayudan a salir adelante de algún problema y los especialistas que te hacen una cirugía y te pueden curar, ¿no? ¿Es algo similar a la fonología? Sí, es la foniatría, la otorrinolaringología y según entiendo, digo, yo no soy médico, pero después de varios congresos donde me han invitado, entendí algo. Entre los otorrinos dividen de aquí para abajo y de aquí para arriba, ¿no? Entonces, ¿qué sucede de aquí hacia abajo y de aquí hacia arriba? Y entre los terapeutas están los vocólogos o los que les llaman foniatras, ¿no? Foniatras, sí. Que son los que estudian todo el funcionamiento del aparato fonador. Y la escuela de la vocology la crea Ingo Titze, un americano que empieza a crear una serie de técnicas para ejercitar, resonar, mantener, curar, explorar todo lo que la voz puede hacer. Entonces es bien impresionante. Justo en este diciembre voy a un congreso a Bogotá de Vocology, de esta organización internacional. Sí, y una de las cosas que prometen hacer estos médicos que me hablaron es hacer un estudio con una sonda que meten por la nariz y bajan con una cámara aquí. Me pidieron, hoy queremos que hagas tus personajes ahí en vivo con la comunidad médica y estudiantil para que veamos cómo trabajan tus cuerdas vocales, ¿no? ¿Aceptaste que te van a meter una camarita por ahí para ver cómo se ven las cuerdas vocales al estar interpretando a tal o a... ¿Qué está pasando? Eso está bien chido. Se fijan mucho en las estructuras y en las formaciones de tus cuerdas y en las características morfológicas de todo tu aparato fonador, ¿no? Que ya sabes que es evidentemente el cono más grande es la faringe, pero la laringe es donde están las cuerdas acostaditas ahí, ¿no? Entonces, ya me han hecho esto en otras ocasiones. Ah, sí. Porque para que tú tengas tu revisión, meten una cámara que es un tubo así directo y ve de arriba hacia abajo, ¿no? Pero hay otra que la usan para que mientras hablas vean el funcionamiento. Entonces, esa es como una manguera que entra por la nariz, da la vuelta, cae y queda aquí colgando arriba y entonces le dan la libertad a las cuerdas de que estén moviéndose. Qué profesional. Alexis, es una locura. Que te dejes introducir objetos en el cuerpo para bien de la ciencia y del conocimiento, ¿no? Bueno, finalmente, hasta ahí llegué en este afán de conocer. Llegué a la clínica de la voz. Yo creo que me metí a unas áreas que yo no sé si muchos de mis compañeros lo hagan. Casi todos lo que tienen es un foniatra que le da mantenimiento a su voz y así. Pero yo me fui más a investigar y ya he tenido la suerte de compartir con toda esta gente que te digo de Vocology. Y entonces entendí, a ver, yo para crear a Miss Piggy tengo que hacer un falsete. Uh-huh. Y dentro del falsete, que es una voz de cabeza, para alcanzar las notas más altas, además de resonar de mi paladar blando hacia arriba, tengo que hacer una tensión del músculo cricotiroideo, que es la parte frontal de las cuerdas. O sea, las cuerdas tienen dos pliegues que están acostados así, y al frente hacia acá hay un músculo que se tensa y da ese extra que hace que hagas un... Que para estar más tenso es menor o más corta la vibración, entonces sube el tono, la frecuencia. Y sube el tono. Y entonces resuenas hacia la cabeza. Y entonces haces a Miss Piggy con sus agudos, esos agudos. Entonces, es ese tipo de cosas. Yo dije, bueno, ¿cómo suceden, no? O sea, Goofy, ¿cómo resuena? Y esto es algo que siempre comento, ¿no? A mí me dijeron, resuena en la nuca. Y cuando estudiamos resonadores sabemos que hay resonador de pecho, de boca
y de toda la parte alta de la cabeza, ¿no? Todos los huesitos. ¿Me repites el nombre de ese músculo que hace esa El tensión? cricotiroideo. 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 Ok. Debe tener algo que ver con la tiroides. Pero bueno, todo esto yo no lo estoy inventando. A mí me lo han dicho los médicos. Finalmente, lo que yo me aboqué a entender es por qué resonamos grave para Ralph el Demoledor. ¿Por qué sonamos agudos para Jaimico en la nariz? Porque sonamos medio para el rey Julien de Madagascar. Y si te fijas, todo es un juego de resonadores, ¿no? Que la gente hace de manera natural, pero que no podemos controlar y explotar de mejor forma si no lo entendemos, ¿no? Exacto. Hacia allá va. Exacto. Y este conocimiento tuyo, o sea, este conocimiento teórico, académico, imagino que te ha servido a ti. De alguna manera lo haces propio y lo puedes aplicar de alguna manera, incluso. Y compartirlo y enseñarlo. Y enseñarlo. Y enseñarlo, porque no ha de ser fácil. Es como cuando estás en una clase de canto y dice, no, es que coloca aquí, haz más para atrás, coloca la A más para atrás o más para enfrente, la E. Entonces, pues es como raro, es como muy subjetivo, ¿no? todo es muy ¿Cómo lo subjetivo. transmites para que sirva? ¿Cómo lo explicas, verdad? Sí. Y cómo lo sientes. A ver, dentro de las cosas que hacemos los artistas de la voz, que pues, así es como el genérico que Artistas que de la utilizamos, voz. además de poder tener un control del instrumento que tienes, también las técnicas de actuación que se utilizan para... Fíjate qué interesante esto. Las técnicas de actuación que se utilizan para estimular, entonces sentir y entonces expresar una emoción que luego hagas luego haga el trabajo final de tocar a la gente y que esa persona experimente la emoción que tú estás experimentando también. Esto tiene así una definición bien padre en el mundo de la voz y es un intérprete que logra provocar en un mensaje hablado, cantado, actuado, una emoción en una persona. Qué chingón. Tiene una doble recordación. Por eso las palabras que tienen una carga emocional, que al escucha le hacen vibrar de una forma diferente, y todos tenemos una frase que dicen, nunca se me va a olvidar como dijo mi maestro de no sé qué. No. Y esas frases con la energía del quien... O como decía mi mamá, o como decía mi abuelo. ¿Sabes por qué las recuerdas? Porque traían una carga de energía, de emoción, que te impactó y te hizo experimentar una emoción. O sea, a mí me sorprende cuando de pronto le digo a la gente, ¿tú recuerdas frases como Pan Dulce Bimbo, el poder del trigo o Kellogg's, vivimos para nutrirte? Con amigo de Telcel es fácil y rápido. Max Steel acabará con Elementor, solo de Mattel. O siempre divertido, siempre Coca-Cola. Y tú vas al súper o a la Comer para una afeitada más al ras. La nueva Mac 3 Turbo Victory de Gillette. Tortillinas tía Rosa por su rico sabor y etcétera, my friend. Está cabrón. Entonces, ¿sabes qué hacemos? No, wow, brother. Wow, qué chingón, Alexis, Mario, ¿eh? Tú me vas a entender. ¿Qué hacemos las voces en la publicidad? Fijar en la mente del consumidor marcas top of mind. Entonces, si tú tienes 30 años trabajando para Coca-Cola, pues no es porque Coca-Cola sean muy buenos. O sea, saben que tú vendes. Saben que tú vendes, güey. O sea, lo ven reflejado en cifras, en números, en lana. Claro, entonces dicen, esta voz ha conectado durante años con la gente, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos. Todos estos momentos comerciales, auditivos, tú los hiciste. Así es. Así es. Más. Así es. Cosas que... O sea, te han escuchado todos los mexicanos. Todavía. O sea, está muy cabrón que haya un mexicano que no haya escuchado tu voz. Sí, y todavía hay generaciones que les digo, fabuloso, hace feliz, y todos, tu nariz, no. O sea, o les dices, no sé, te puedo decir que he grabado slogans de miles de productos. Y lo más divertido, yo no sé si a ti te pasa como publicista, miles de veras. No sé si a ti te pasa como publicista, pero yo compraba todo lo que anunciaba. Siempre que anuncio algo me vuelvo fan, ¿no? Entonces,
Mujer, yo no puedo desayunar si no hay Kellogg's. Vivimos para nutrir. No puedo sentarme en el baño si no hay Regio para una caricia colchonada. No, te empiezas a volver loco. Ese es el antecedente. Yo antes de hacer doblaje hice y sigo haciendo, pues básicamente de lo que vivo, publicidad. Amo la publicidad. Se me hace increíble. Qué chingón. Qué chingón. Y a final de cuentas, pues te da experiencia, te da tablas y te capitaliza. Sí, básicamente encuentras, exacto, pues ahí hay dinero. Hay lana, en la ¿no? publicidad O sea, hay dinero, ¿no? Entonces no nos distraigamos, ¿no? O sea, yo empecé a hacer doblaje cuando dije, no, fíjate el razonamiento. Estoy perdiendo clientes de publicidad porque sueno igual. Estoy sonando todo igual. Me decían, es que ya todo suena a Mercería del Refugio. Me acuerdo que era una tienda que hacía yo mucho. Mercería del Refugio tiene todos los juguetes que no sé qué. Entonces ya después compraba juguetes en ya Mercería después del hacía yo Refugio. Trident. Ahora el sabor de Trident. Oye, ¿te suena igual? Gansito marinero. No, pues ya todo suena igual. Entonces dije, no, yo no me puedo quedar así. Y lo interesante es de que a final de cuentas, pues tienes una sola voz. ¿Estás de ¿Cómo acuerdo? le haces para que esa voz sea camaleónica, sea versátil? ¿Cómo poder variarla de tal forma? Porque pues, tienes un set de cuerdas vocales, un Así músculo es. cricotiroideo. ¿Cómo le haces para poder moldearlo, trabajarlo de tal forma que puedas darle diferentes personalidades a tu Exacto. voz? Le pegaste al clavo. ¿Cómo? Ese cuestionamiento yo me hacía y yo decía, tengo que hacer algo para salirme de esta estructura y de esta zona de confort, porque ya repetía yo todo igual. Y había ya un estereotipo del locutor, ¿sabes? Que es la constante de los creativos y de los productores que ahora mandan dentro de los specs para dirigir una grabación. Nada locutor, ¿no? Te piden un locutor, pero que no suene a locutor. Es como que hables a una pizzería y les dices, mándeme una pizza, pero que no sea redonda, que no tenga salsa roja. Ni nada. Claro. Entonces, ¿cómo lo hago? Y siendo un amante del doblaje y descubriendo a muchos actores desde mi niñez, y mi papá hizo un poquito de doblaje, él dobla a Benito Bodoque en algunos episodios, que son así bien poquitos, ¿eh? Y como la Es serie... que no son muchos capítulos. Y como no es mucha, Don Gato. en específico, la que yo recuerdo es cuando visita la mamá de Benito Bodoque a la ciudad de Nueva York y hacen creer que es el alcalde. Él le había dicho a su mamá que él era el alcalde de la ciudad, ¿no? Entonces, en ese episodio, si lo llegan a ver, el alcalde de la ciudad, ese es mi papá, que hace a Benito y lo hace como un personaje que le hacía así, que se llamaba Manolín, de un dueto Manolín y Shilinsky, una pareja de comediantes, como imitador. Pero finalmente crezco oyendo mucho doblaje y mis papás, ay, miren, ese es Eugenia Bendaño, ay, mira, ese es Claudio Brook, ah, mira, ese es Julio Lucena, ah, ese es Jorge Arbizu. Muy empapado. Tata Arbizu. El Tata Arbizu. Muy empapado de quiénes eran las voces. Víctor Alcocer. Ah, esa es Silvia Garcel. Esa es Rocío. Y entonces empiezas a crecer oyendo eso. Y dices, yo tengo que actuar para darle a mi voz versatilidad, porque yo conocí amigos que estaban en el doblaje, como Pepe Labat, que habíamos hablado, que hacía comerciales y era buenísimo. Nunca lo oías igual ese señor, ¿no? Y otros que venían del doblaje. Y yo venía más bien de la radio y de la publicidad. Dije, tengo que hacer doblaje. Tengo que hacer doblaje. Qué chingón. Qué historia Sí, tan sí, interesante. sí, muy Ahorita padre. tocaste varios puntos y muy interesantes, que a final de cuentas el trabajo con la voz, pues sí, lo hacemos los artistas, locutores, pero también los maestros, la gente que le habla a la gente, los políticos. Ahorita que he estado viendo, yo soy un fan de la historia de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial. Hablan cómo este personaje de Hitler, Mussolini, pero Hitler en particular, unos matices, cómo movía el cuerpo, sí, pero los tonos, la manera de hablar y la tranquilidad y la euforia. Y eso era, como dijiste, una técnica. Él estimulaba, él sentía y él expresaba y tocaba el corazón, que hacía convencer a la gente que era una raza superior. Y la gente vibraba y decían, ¡sí! Sí. Te vuelves loco y lo sigues. Y todo a través, sí, por supuesto, de una cuestión, una maquinaria industrial política, pero mucho él representaba con la voz y él era un orador excepcional. ¿Qué es Sí. un orador? ¿Qué es un orador?
Pues mira, en el manejo de la voz y en la capacidad de hacer un speech, una entrega al público, la oratoria es esta capacidad de recitar o de decir oraciones estructuradas en un discurso, en un mensaje. Entonces, aquel que logra conectar con su público y transmitir un mensaje es un orador, ¿no? Aquel que logra hacer de las oraciones un mensaje que se entienda y que se comprenda. Es bien fácil. La gente podemos darnos cuenta cuando alguien conecta con nosotros y cuando no. Y todos recordamos a un profesor que te decía, buenos días muchachos, hoy tendremos clase de álgebra de 7 a 9 de la mañana. No había pasado ni 2 minutos y ya te habías desconectado. Dices, no, esto va a ser... Y fíjate qué interesante esto, tú que eres músico lo vas a entender. Todos al hablar tenemos una figura melódica. Acento. Esto en el doblaje lo usamos mucho, porque nosotros muchas veces... Los que no entienden algún idioma, no entendemos todos los idiomas, nos vamos por las figuras melódicas. Si el tipo dice en francés, está bien, mi amor, lo que yo quiero es que vengas. Entonces, copiamos y emulamos figuras melódicas. En tu hablar de cualquier persona, el orador tiene como compromiso como obligación poder variar las estructuras melódicas para no sonar monótono, para ser variado. Y entonces te vales de tensión de cuerdas, de cambio de ritmo, de colocación de resonadores, de cambio de velocidad y de manejo de energía para darle a una sola palabra la intención que tú quieras. Entonces, en este concepto de lograr con tu voz provocar emociones, hay toda una ciencia detrás, Alexis. O sea, a veces subestimamos, ¿no? Y muchas cosas las hacemos de manera natural. Pero cuando entra el aderezo de la energía, fíjate, la energía. Sí, estoy muy contento de estar aquí en Monkey Talks. Sí, estoy muy contento de estar en Monkey Talks. Sí, estoy a toda madre aquí en Monkey Talks. Me encanta, ¿no? Todos lo hacemos. Entonces tú dices, ¿qué quiero que sienta el que me esté escuchando? Yo quiero que tú te informes, ¿ok? Hola, ¿qué tal? Estamos en Monkey Talks hablando sobre el uso de la voz y sobre las técnicas que podemos aprender, mejorar e implementar en nuestra comunicación hablada. No, ahora lo que quiero es que la gente se enternezca. Yo recuerdo, Alexis, como mi madre, en las noches, nos compartía historias de su niñez. Que los 10 niños, cerrábamos los ojos. Podíamos vivir en carne propia lo que mi madre vivió. No. Yo quiero motivarlos a que se paren a vender porque esta es una convención de ventas y tú que me estás viendo tienes que hacerlo propio porque eres un exitoso, eres un talento y tienes que lograrlo. Tú puedes alcanzar las estrellas si lo deseas. Entonces, güey, te empiezas a dar cuenta que la dosis de energía está en distintos puntos del cuerpo, causando diferentes emociones en mí que yo quiero provocar en ti. Manipulación, influencia, control, no sé. O todas. O todas a la vez. ¿No? Está muy lindo, interesante, de verdad. Lindo, sí. Qué padre que nos compartas. Supongo que parte de los talleres que tú impartes tienen que ver con todo esto. ¿Cuál es la esencia de los talleres que tú compartes? Que la gente descubra herramientas que hagan de su voz un activo. O sea, cuando tu voz un activo. Sí, que sea de verdad un activo. A ver, es como que tienes un piano en la sala de tu casa y lo usas para ponerle vasos encima. Si tienes un piano, tócalo, aprende a tocarlo, my friend. Entonces, la gente habla como una consecuencia de que tiene un hueco en la cara y y un par de cuerdas, ¿no? Entonces, no le dan mucha importancia. Pero cuando la gente se da cuenta de que una voz puede marcarte, posicionar, ya no digas una marca, un producto, un personaje, no, un mensaje.
Algo que me deje y que yo recuerde. Fíjate, yo sé que tú conoces este concepto y a mí nunca se me va a olvidar en mis clases de publicidad que decía el profesor Duarte. Decía, tienen que crear en el público un top of mind. Y yo decía, ¿qué es un top of mind? Dígame una marca de refresco. Coca-Cola, ese es un top of mind. Dígame una marca de cigarrillos. Marlboro, ese es un top of mind. Dígame una marca de chocolates Hershey, ese es un top of mind. ¿Cómo quiere que lo recuerden a usted? ¿Cómo quiere que lo contraten? ¿Cómo quiere que sepan quién es usted? De tal manera que cuando vas en el carrito, en el supermercado, dices, ¿cuál? Ah, Hellmann's. Hellmann's. Porque tiene un top of mind por frecuencia de exposición en los medios, pero también por un diseño de una campaña, una idea, música y voz. Entonces, todo influye, ¿no? Claro, por supuesto. Está increíble. Pueden encontrar a Mario Filio y al ratito lo vamos a repetir en sus redes sociales porque esos talleres se escuchan realmente interesantes en @Mario Filio, en todas las redes sociales. De verdad que hay muchas cosas. Y hay, bueno, pues como nos pasa con gente con tanta experiencia, con tanta preparación, Mario, hay muchas cosas que aún queremos tocar, que no se nos vayan. Por ejemplo, pues toda la cuestión de tu trabajo de doblaje de voz, en el cual te hemos visto en pasarelas y la gente te pide autógrafos. Y no es para menos, porque y quería tocar el tema de Anda, pero creo que esa cuestión institucional ya la tendremos que dejar para otra ocasión, porque si no se nos va el tiempo. Mario ha hecho voces, algunas recurrentes, tengo entendido, bueno, entre otras para John C. Reilly, que gran personaje, que gran actor, de Ewan McGregor, de Will Smith. Y bueno, más que personajes doblados o que actores doblados, ha hecho personajes trascendentes como Ralph el Demoledor, como el Rey Julien, que se me llama mucho la atención la chispa que tiene en español, lo que tú hiciste, porque sí es diferente lo que yo he escuchado, digo, nomás lo he escuchado en inglés y en español, pero tú le metes un toque ahí medio jarochón, ¿no? Medio cubanesco, medio acá, y le da mucha personalidad, o sea, como que tropicalizas. ¿Y eso fue creatividad tuya? ¿O alguien, algún director te dijo, oye, métele aquí? Los directores tienen que llamar a alguien que pueda aportarle algo al personaje y que al menos pueda dar lo que está haciendo el actor original en español, ¿no? Aquí yo recuerdo que me llamó, hace 20 años se publicó esta película y recuerdo que me llamó... 20 años ya 20 tiene Madagascar. Se va muy rápido el tiempo, señores, ¿eh? Y recuerdo que me llamó el director de esta compañía, Eduardo Iacardi, y en coordinación con Pepe Toño Macías y en el área musical Gaby Cárdenas. Gaby Cárdenas, la entrevistamos por aquí. Es una jefa. Sí, ¿va? Es la jefa. Saludos a Gaby. Ella sí que sabe de voz y no tonterías. Y entonces, dentro del cuestionamiento fue, Mario, ¿tú has visto a Borat? ¿Tú conoces a Sacha Baron Cohen? Y para serte honesto, no lo conocía. Yo no sabía mucho. Y luego el humor de Borat era un poco raro. Entonces, sí. Es un humor muy raro, oscuro, muy raro. Entonces, al empezar a estudiar a Sacha Baron, empecé a conocerlo, ¿no? Yo te puedo decir que después de Will Smith es de los actores que más conozco, porque en una entrevista que le hice a Will Smith el año pasado, yo le decía, ¿sabes? Esto es así bien... ¿Tú entrevistaste a Will Smith? Sí. Qué chingón. Esto es algo bien extraño, le decía yo a Will. Es que tú puedes hablar y yo sé cuándo vas a tomar aire, yo sé cuándo vas a hacer una risa, sé cómo te ríes, sé cómo jalas aire, sé cómo chascas la boca. Sé cómo hablas cuando estás triste, sé cuándo... Porque soy así como tu copycat, estoy detrás de ti, viendo tus movimientos, es como un poco de esta locura del voyerismo, de estar observándolo así. Y el cuate me veía así y me decía, ¿cómo no, güey? No, tampoco sabes tanto. Y con Sasha me empieza a pasar algo muy curioso. Me empiezo a dar cuenta de que él es muy, muy creativo, pero casi todos sus acentos son del Medio Oriente o Asia árabes o así. Y en el caso de Julien, hizo como un hindú con influencia de un jamaiquino.
Entonces hace una cosa así rara que adapta y luego con el inglés de él, que es británico y de origen judío. Entonces trae una fusión interesantísima. Es bien difícil seguirlo. Entonces yo digo, no, esto tenemos que hacerlo más sencillo. Te dan elementos, ¿no? Ellos te dicen, el personaje es de una isla. Isla. Top of mind, Cuba, ¿no? En mi caso fue Cuba, no sé. Isla. Y tropicalizado, pues latino. ¿Cuál es la isla más grande? ¿No? O sea, yo dije, Cuba. cubano, tiene que ser cubano. Después, le gusta bailar y es fiestero y en palmeras y canta y baila. Y yo dije, jarocho, esto te tiene que ver con la bamba y con todo eso. Y luego es coqueto, es simpático y es así muy cachondón. Y yo dije, me acordé de Ricky Martin y de Puerto Rico, ¿no? Y al entrar a Puerto Rico y meter esta cosa que tiene el puertorriquense, que de repente sin querer nosotros emulamos como hablando como niños chiquitos. Julien tiene una dosis inmensa de un niño preescolar que habla allí y de repente es como niñito. Entonces dice, en lugar de decir me gusta, dice me gusta. Y nunca pensamos que al cantar Quiero mover el bote con esa onda estábamos haciendo reggaetón. O sea, yo nunca me imaginé que iba a llegar Daddy Yankee o iba a llegar el conejo malo. Porque en ese entonces no figuraba eso, el reggaetón. No existía eso, ¿no? No existía el reggaetón. No. Entonces, cuando empieza a decir físico genial, espectacular, físico perfecto, niña, ven con fuente, lo que estábamos haciendo era reggaetón. Por eso hasta la fecha la gente oye eso y dice, qué buena canción, no me diga que tiene 20 años y suena como de ayer, ¿no? Entonces, sí. Era muy curioso. ¿Y qué usa el actor para esto? Sus referentes. O sea, usas tus referentes. Yo te puedo decir que en el diseño de Goofy, mi referente fue mi papá imitando a Cantinflas. Porque mi papá decía, oígase mi joven, agarrando como que no agarra chato. Oígate como que Carlitos Espeje el nombre, Mario Moreno Cantinflas. Entonces yo cuando digo a Goofy digo, uy, sí, ok, sí, ¿dónde está Daisy, Minnie? Cuando canta, hace los tonos de Cantinflas. ¿Ves cómo los referentes nos sirven, no? Claro. Para crear a los personajes. Hubo una caricatura que hice yo de Rey Julien, donde además hacía 2 gorilas, Bada y Bing. Y entonces cuando íbamos a la escuela, los niños, mi papá nos ponía una serie de radio que se llamaba La Tremenda Corte con Tres Patines. Y Tres Patines era un cubanito que decía, oiga, señor juez, yo no entiendo por qué Nananina no me deja subir a la guagua, pero yo sé. Cállese y 30 pesos de multa por ofender a la señora. Dije, güey, estos gorilas tienen que hablar como el juez y como Tres Patines. Y entonces yo hice a Bing y a Bada así. Oye, Bada. ¿Qué es lo que está pasando, Bing? Nada, que ese Rey Julien se está burlando de nosotros. Pero ¿por qué se está burlando de nosotros, no? Entonces, están inspirados en mis referentes. Claro. Eso te sirve para construir un personaje. Y eso está muy chingón, porque a final de cuentas tú como actor de doblaje imprimes, y eso creo que es esencial para un buen actor de doblaje, debe tener un buen acervo cultural detrás. Porque es lo que tú referentes, sí. Agarras, experiencias, conocimientos, personajes, vivencias familiares, ¿no? Incluso vivencias familiares. Así para es. Poder meter elementos y construir y poder transmitir. Porque eso es algo interesante en un actor de doblaje, que a través de la voz debe de transmitir, porque no se le va a ver, no es como en el teatro, claro. No te van a ver. Entonces ahorita, por ejemplo, estabas haciendo y cerrabas el ojito y bueno, tenemos las cámaras aquí, se te va a ver, ¿no? Pero para quien nos escuche en Spotify, no sabe que al estar haciendo este esfuerzo, esta intención, tú te transformas en ese personaje para poder hacer más eficiente la transmisión de la caracterización que estás haciendo. Me encanta que lo distingues y es algo que nosotros siempre decimos a la gente. Lo que sucede en tu cuerpo, tu voz es la consecuencia de lo que sucede en tu cuerpo. Entonces, cuando entra un ponente a un podium, o sea, yo que capacito muchos
ejecutivos, fuerza de ventas, ministros de iglesia, Ministros políticos. de No sabes. O sea, yo he capacitado de todo. Servidores de call centers o también chefs, sommeliers, meseros, cocineros, de todo, ¿no? Todo aquel que tiene que hablar. Es que todo el mundo tiene Todo el que mundo tiene que hablar. hablar. Entonces tú dices, llega un señor así con una cara grandota así. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El hola, ¿qué tal? Buenas tardes es consecuencia de lo que ya todos vimos. O sea, güey, la primera comunicación que llega es la no verbal. Es lo primero que veo. Y si tu actitud y tu energía te hizo llegar y pararte en el estrado así con una carota así, lo que me espero es que me hables así. Ah, sí, vamos a presentar el reporte de ventas, ¿no? Pero en cambio sube un cuate con una camisa abierta, tal vez un poquito más desparpajado, con un iPad en la mano, moviéndose un poquito más ágil. Y lo que sigue es, ¿qué pasó? ¿Cómo están? ¿Les gustó el desayuno? Ok, pues aquí viene lo difícil. Pónganse bien cómodos porque vamos a ver los números. Entonces, es una consecuencia. Tu actitud determina tu altitud, ¿no? Así que en el caso de la voz somos consecuencia de lo que pasa en nuestro cuerpo. Estoy de acuerdo y está increíble cómo lo has entendido de manera que impartes talleres, que impartes académicamente. Así es. Has academizado de alguna manera, si me permites el uso de esa invención. O sea, cómo conectar todos estos elementos para poder transmitírselos a gente o a transmitirlos a través de un personaje que haces, como sistematizar todos estos conocimientos, elementos para poder enseñar a la gente a hablar o expresarse de una mejor esto no manera de existía. acuerdo a... Hubiéramos deseado que gente nos enseñara. Una vez entendí que cuando tú conoces algo, sabes hacer algo, depende cómo lo hayas aprendido. Algunos lo aprendimos de manera empírica y al paso de los años fuimos poniéndole nombres a las cosas. Cuando tú creas una técnica de eso, a quien se lo enseña le estás ahorrando muchos Sí, años, ¿no? Sí. Tú te estás diciendo, yo en 41 años de trabajar con mi voz, te puedo decir que lo más importante que me ha funcionado es esto, esto y esto. Te lo comparto para que tú lo utilices. Si te funciona sería magnífico, ¿no? Entonces la técnica es justamente ese instructivo que viene en el aparato que compras y tienes dos opciones. Armarlo con tu intuición o agarrar el instructivo y leer A. Cuente los tornillos que tienen un tamaño. B. Ponga Marca la base, Acme. marca. Conecte el punto A con el punto B. Y dices, por favor, ¿a quién se le ocurrió traer el instructivo? Gracias, señor. Claro, es muy valioso, es sintetizar conocimiento de una manera organizada, que después de 40 y tantos años tú de trabajar en todo esto, puedes aterrizar de una manera más fácilmente práctica, asimilable, práctica y muy valiosa, ¿no? Y para cerrar este tema, si quieres, te comparto algo que recientemente escuché de un querido amigo, César Solares, director del Carnegie Center, de Dale Carnegie, en su libro que me invitó a grabar, dice que ¿César Solares? César Solares. Él es el director del Carnegie Center para México. Y ¿saben? Es bien interesante porque publica un libro que se llama el ABCD de las comunicaciones digitales. Y te enseña mucho cómo transmitir en redes y todo. Y una de las cosas que menciona es, hay una cosa que se llama el triángulo virtuoso. El triángulo virtuoso, con sus tres aristas, te dice, en una de ellas, si tú aprendes a hacer algo, no sé, hacer voces, tocar la guitarra, el piano, cantar, hacer chef o diseñar o estudiar. Si tú aprendes algo, lo que sigue es que vivas de ello. Y dices, ok, como yo aprendí esto, ahora vivo de ello. Y la tercera punta es que lo compartas. Ese es el triángulo virtuoso. Porque en la medida que lo hagas, el triángulo va a seguir activo. Cuando tú compartes, no solamente enseñas, aprendes, refrescas, investigas, ¿no? Analizas, visitas otros lugares, compartiendo el conocimiento y aprendiendo de tus colegas. Y a mí me fascina ir a las escuelas, a las universidades, porque aprendo mucho de los jóvenes, ¿no? Y lo hago desde hace muchos años. Me acuerdo que desde que salí de la carrera me invitaban. Entonces, en el triángulo virtuoso, este compromiso de saber algo, vivir de ello y enseñarlo, cierra el círculo, como lo estás haciendo tú en este momento al publicar este podcast.
¿sabes? Qué En chingón. un podcast, si tú que me estás viendo, aprenden algo, es por la iniciativa de Monkey Talks, de que ellos saben hacer algo, publican, y entonces este podcast no es nada más estar oyendo basura, estás publicando algo que me va a enseñar, ¿no? Contenido de interés. Y de verdad yo con mucha admiración te digo, Mario, qué padre plática nos estás compartiendo, que a final de cuentas sean pocos o muchos los que tengamos el honor de que escuchen este programa. O sea, es muy interesante. Yo no sabes cómo aprendo de nuestros invitados, pero particularmente de algunos en cosas que me interesan, que siento que me sirven. A mí el tema de la voz pues es algo de fundamental, esencial en mi vida. Y nos estás compartiendo una cátedra tan interesante, tan integral, ¿no? De lo que es el gran recurso de la voz humana. ¿No? Y no subestimarla, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo de pronto vender conferencias y cosas así cuando en los grupos de speakers les dices, es que se trata la conferencia de tu voz, tu imagen. ¿No tienes algo de desarrollo humano, viejo chulo, o algo así, que hable de incrementar ventas? Y dices, bueno, pues es que cuesta trabajo que la gente se fije en este tema. Yo sé que mucha gente que te admira, te quiere, pues por supuesto quiere escuchar un poquito más de... Y yo sé que el tiempo apremia, mi estimado amigo Mario. No te preocupes, Gracias Alexis, de verdad por no te estar aquí. preocupes. Sí quisiera retomar un poquito de los personajes y que seguramente te han hecho en tantas entrevistas preguntas acerca de cuál es el personaje que te ha marcado, cuál es el... Pero, pues, ¿por qué no hacerlo, no? O sea, Sí, porque has claro. hecho... has participado en proyectos que han sido fenómenos de verdad mundiales de cine como Harry Potter, ¿no? Hacer un personaje como el sombrero, que ni siquiera es un personaje de un sombrero, le das voz a un sombrero, le das voz a un espejo en Shrek. O sea, qué padre que esta versatilidad tuya pues te haya permitido abrir camino, ¿no? En este mundo, haciendo personajes tan interesantes, ¿no? Pero fíjate, como un espejo, como una un cosa, sombrero. sí, pero una cosa que es interesante y que yo siempre digo a los que toman talleres, por ejemplo, de doblaje, a veces conmigo, o hablamos del doblaje, es no hay personaje Personajes pequeño. chicos. No hay personaje chico. Dentro de los personajes chicos, lo que importa es que sean memorables. Y yo recuerdo de Harry Potter haber dicho, interesante, irás a Gryffindor, ¿no? Y esas cosas fueron muy pocos segundos en pantalla. Después, Los peces son amigos, no comida. pequeñitos segundos. Un niño flotó sobre mí e hizo volar un auto con su rayo láser. Pequeñitos segundos. Y desde un reino muy, muy lejano llega la princesa Fiona. Segundos de la película. Charlie, tráeme más puertas, hoy vengo inspirado. Segunditos de Monster Inc. Y así, ¿no? En muchas películas hice cameos. Y sigo haciendo, hasta la fecha. O sea, no hay de que, ay, yo ya solo grabo estelares. No, a mí que me llamen, yo feliz. Claro, al final de cuentas es experiencia y como he escuchado en algunas de tus entrevistas, ¿no? A veces estos personajes, no incidentales, pero quizá que no son protagónicos, No. marcan o dejan mucho en el público, en la historia, como que te dejan mucho de lo que cuenta la historia y por breve que pudiera ser esa participación, puedes lograr tener un gran alcance, una gran recordación y tocar los corazones de los Y los hacen espectadores, memes. ¿no? Ahora los hacen memes. Los ¿no? hacen memes. Entonces dices, qué chistoso. Sí, no, de verdad qué interesante. Siempre nos vamos con una pregunta, mi querido José Mario, el productor de Monkey Talks. La voz Antes de oculta. irnos a las básicas, a las de despedida, mi querido José Mario Abreu, ¿cuál es la pregunta que te gustaría hacerle a nuestro querido Mario Filio? Bueno, primero que nada, pues agradecerte, tocayo, porque ha sido de verdad una gran plática, súper interesante, nos has enseñado muchísimo, te agradezco mucho, te agradecemos mucho. Gracias a ti, también Mar. te quería preguntar, estaba viendo que conociste al que hace la voz original de Goofy. ¿Cómo fue tu experiencia de haberlo conocido? ¡Ay, es padrísimo eso! ¡Qué buena pregunta, tocallito!
en algún congreso en Atlanta conocí a Bill Farmer. Cuando vi que estaba anunciado, dije, tengo que ir a ver su conferencia. Bill Farmer. Bill Farmer tiene 35 años haciendo a Goofy. Yo tengo 25, así que por ahí nos vamos. Pero antes de mí hubo grandes actores haciendo a Goofy también. Entonces Bill Farmer fue tan humilde, una persona tan sencilla, que me acerqué a él y grabamos un video, nunca se me va a olvidar, haciendo las voces en español y en inglés. Y pasaron los años y pudimos estar en contacto hasta que le dije, oye Bill, vamos a preparar una conferencia juntos. ¿Qué te parece para otro de estos congresos que se siguen haciendo en Atlanta? Entonces le dije, vamos, hacemos uno. Sí, va, Mario. Entonces hicimos una cosa que se llamó Anatomía de un perro políglota, en donde explicábamos cómo hacía él a Goofy y cómo lo hacía yo, ¿no? Entonces, solo les dejo esto, tocallito, para que oigas esta anécdota. Le digo a Bill Farmer en la conferencia. La trabajamos por meses, ¿no? Y luego a la hora que la dimos, no fue un fracaso porque estaba en línea, entonces nuestros videos se corrían a destiempo. No, fue un caos la conferencia, pero él y yo nos divertimos. Luego la pudimos repetir y ya salió como Dios manda. Pero estaba en transmisión simultánea porque pues, eran épocas de pandemia tal vez y eso. Entonces como que no sé, se sincronizó todo. Y yo le decía, Bill, ¿puedes decirnos por favor cómo haces la risa clásica de Goofy? Obvio. Ah, sí, él hace obvio, ¿no? Un poquito como lo hacía don Francisco Colmenero. Obvio. Más aquí al frente. Ah, no, pues yo lo hago acá atrás. Obvio. Oye, ¿y me puedes decir cómo haces cuando cae por una resbaladilla y hace wow? Bueno, pues yo hago Oye, ¿y me puedes decir cómo haces cuando hace el grito clásico de Ya le reventé el micrófono aquí a Marito. No te preocupes. ¿Y sabes qué me dice? Me dice, híjole, ya me da pena, Mario. Te tengo que decir la verdad. Ni el ajiu, ni el ni el los he vuelto a hacer. Son parte de una librería de stocks de mi voz que se grabó hace años y yo nunca los hago. No me digas. Le dije, ¡qué chafa eres! ¿No? Ahí en vivo con todos. Le digo, no me digas eso, Bill. Sí. Tengo que decirte que hay grito largo, corto, mediano, hay ajiu corto, largo, mediano, hay resbaladilla corta, mediana, y ya hago los diálogos y ya el ingeniero pega con... Dije, tengo que hablar con mi ingeniero de grabación para que me haga el favor, porque yo cada vez que lo hago me desgañito, ¿no? Fue una experiencia muchas increíble. gracias. Fue una experiencia Uy, qué fregón. Pues vaya, uno de los personajes más importantes de Disney, ¿no? Sí, es muy lindo. Hablando, es el brother de Mickey Mouse. Y pues, ¿qué es Disney? O sea, Disney, además de ser hoy en día una de las empresas más grandes del mundo en su giro, pues bueno, el representativo de ahí es Mickey Mouse y su brother es Goofy. Y te voy a decir algo. O Tribilín, ¿no? Porque Tribilín para nosotros. Bilín. Tres Bilín. Yo te puedo decir que es de las franquicias con las que más trabajo en todo el año. O sea, si me dicen, ¿cuántas películas hiciste este año de Star Wars? Ninguna. Tal vez hice una cosita ahí en Lego. ¿Cuántos episodios de La Casa de Mickey o de Funhouse o de shows sobre hielo o de especiales de Halloween o de especiales de Navidad o de especiales de Acción de Gracias o de especiales de primavera o de... ¿Cuántos? O sea, yo te puedo decir que yo todas las semanas grabo a Goofy. Me podría arriesgar a decirte que a lo mejor pasa una o dos cuando hay fin de temporada, pero me arriesgo a decirte que todas las semanas del año grabo a Goofy. Con el maestro Colmenero, que es nuestro guía y que fue el primero en hacer a Goofy después del señor Santos en México, y que él es el que hace Hakuna Matata. ¿Lo has escuchado a don Pancho Colmenero? Y que hacía Goofy así, oye Mickey, ¿no? Entonces él me dirige todavía, se conecta en línea, tiene 94 años, es un tipazo. 94 años. Y vive de su voz porque tiene una voz envidiable todavía. ¿Sabes? Te lo digo porque ya me vi. Yo quiero ser como él. Qué chingón. No, maravilloso. Y pues bueno, sí, también admirable cómo Disney ha sabido aprovechar y diversificar a través de estos personajes y hacer tantas películas y tantas series y hoy en día pues seguir generando contenido que pues, te está dando chamba. No para, te lo digo, no para. Qué increíble. O sea, yo decía, wow, con ningún personaje. Personajes que tienen
50, no sé cuántos años No, tendrá. hombre, creo que Goofy cumplió 80 o 80 70, una años, cosa güey. así. No, es el personaje, Goofy es, o Tribilín, ¿no? Porque al final de Sí. cuentas en Latinoamérica se conoce como Tribilín. Si usted sabe quién es Tribilín, ya está rucón. Sí. Digamos Sí, porque Goofy. ya se quedó como Goofy, ¿no? Ya- Digamos ya- Goofy. Sí, se ha vuelto- como que estandarizado. Y siguen vigentes, o sea, y siguen haciendo contenido. Y seguramente yo tengo una hija que todavía está chiquita, pero cuando le toque va a ver ahí a Mickey, Y y a cuando tenga sus Minnie, y a bebés, Pato va. Donald, y a todos estos guates que, puta, cómo han Sí, sí. trascendido. Y bueno, dentro de otros grandes personajes, has hecho a Ralph el Demoledor. ¿Cuál de los trabajos que has hecho crees que haya tenido mayor trascendencia comercial? O sea, que hayas dicho, puta, o sea, esta película o este personaje que doblé o este proyecto sí le pegó muy duro y sí vendió muy cañón en cines y lo sacan en la tele a cada rato y... Porque has hecho tantos Es son que está muchos. difícil, ¿no? ¿Sabes? A mí se me hace que se la llevan ahí entre el Rey Julian, entre Obi-Wan de Star Wars. Es que Obi-Wan Kenobi. Sí. Y entre algunos de los de Disney, porque te puedo decir a Ralph, pero te puedo decir al príncipe Naveen de la princesa del sapo, o te puedo decir a Goofy, evidentemente. Y como que yo no sé por qué les gusté en Disney y en otras distribuidoras para hacer preescolares. Me ha tocado hacer desde el Dr. Seuss hasta Conejo de Winnie Pooh, hasta Dr. Gus Seuss. Gus de la Cenicienta, hasta un mundo de preescolares, canciones para Plaza Sésamo, cortos, cuentos. Como que mi línea con los niños ha estado muy, muy bien definida. Obi-Wan Kenobi, pues bueno, de una de las sagas más exitosas del mundo, ¿no? O sea, Star Wars y todo lo que han venido haciendo. ¿Cuál de los Obi-Wan Kenobis hiciste tú? Fíjate que me toca entrar en el episodio 2, porque en el episodio 1 lo hace Yamila Tala, otro compañero, muy buen actor también, que con él y con Javier Rivero hicimos La Vaca y el Pollito, donde salía Soy la Comadreja y Flem. Sí, unas caricaturas sí. bizarras diferentes. Bizarras. Totalmente distinto a Disney. Y ¿Yamil cómo se llama? Yamila Tala. Yamila Tala. Que hace al actor que sale Two and a Half Men. Two and a Half Men. Ah, qué chido. Que hace al hermano del protagonista ahí. Bueno, Charlie sí, y finalmente en el caso de los personajes de niños y de Disney, de todo eso, yo no sé, o sea, a mí me han tocado series y películas muy, muy, muy enternecedoras que la verdad, como tú dices, han marcado, ¿no? Han marcado la diferencia, ¿no? Entonces, a mí me divierten tanto. Soy un niño antes que ser un actor. Entonces, si me llaman y me divierte, yo fascinado. Qué de chingón. hacerlo. No, pues diviértete y nunca vas a tener que trabajar. Exacto, dicen por ahí, exacto. ¿no? Y pues se ve que se Pero ve que con te lo la de pasas. Star Wars que me decías, me divierte, pero me tocó hacerlo a partir del 2, en el 3, en la 4, y luego en la serie de Obi-Wan, y luego en la serie de las Guerras Clónicas, y luego en la serie Que de esas Lego, son animadas, y luego, animadas muchas, y luego me tocó hacer al Obi-Wan viejo, ¿no? Al Obi-Wan viejo que aparece ya en algunas otras. Entonces ya sale la voz de Ewan McGregor más viejo, que lo hacía este actor inglés, Alex, ¿cómo se llama? Bueno, gran actor. Y bueno, mi historia con Star Wars sería relativamente de 25 años para acá. Pues ahí nomás, un cuartito de Pues siglo. es nueva para Un muchos. cuartito de siglo, qué impresionante, de verdad. Hay algunos puntos, sí, antes de despedirnos, y me voy a enfocar en dos, porque si no, no vamos a terminar. Sí. Así pasa, pero bueno, esto también nos da para que quizá en alguna ocasión tengamos el gran honor de volverte a invitar, porque Será un gusto. puta, hay un chorro de cosas que me gustaría platicar, pero algo que comentamos al principio que sí es muy importante, o sea, en la situación de la industria, la tecnología, como lo platicamos hace un momento, pues va de la mano del ser humano y se va a usar siempre para cosas buenas y para cosas no buenas y también para cosas malas, ¿no? Pero lo que está pasando con la inteligencia artificial, a ti,
¿qué te inspira eso? O sea, en la parte de aprovechamiento como herramienta, qué chingón, ¿no? O sea, la inteligencia artificial está detonando muchas cuestiones en nuestro planeta hoy en día, pero particularmente en la industria que te compete a ti, ¿qué es lo que te da gusto que pueda estar pasando? ¿A qué le ves futuro, algo bonito? ¿Y qué te preocupa pues, de su uso y de lo que está sucediendo? Me da mucho gusto que fue gracias a eso que nos pusimos las pilas para varias cosas, entre otras, unirnos, El gremio. que se una el gremio en México y en Latinoamérica. Incluso hemos llegado a tocar con tierra con sindicatos españoles, italianos, evidentemente en todo el continente aquí, desde SAG-AFTRA hasta el sindicato en Brasil. Y eso fue una cosa bien padre. Eso es bueno. Porque al tener el hueco legal y de derechos de autor y todo eso que hay, dijimos, oigan, Los hizo, pónganse las Pónganse pilas, las porque aquí pilas, viene ¿no? algo. Ok. y muchos beneficios que vendrán, porque gracias a esta preocupación, pues se empezó a pedir que hayan cambios en algunas leyes, no hacer leyes nuevas, pero sí ajustar algunos artículos en la ley de derechos de autor, en la ley de cinematografía, en la ley del trabajo, en la ley de uso de datos personales en terceros, o sea, varias áreas que se ha trabajado con asociaciones mexicanas y con referentes internacionales. Eso es bueno y eso nos va a traer beneficios. Y creo que el monstruo, que no monstruo, monstruo que era la inteligencia artificial para muchos, es más pequeño de lo que pensamos en cuanto a amenaza. Es más una gran herramienta de uso. Qué chido. Y yo así lo veo. En un principio nos asustamos y un grupo de actores que nos reunimos en un congreso en unos premios en Los Ángeles, decidimos hacer un grupo para, básicamente no para ir en contra de la IA, sino para averiguar y investigar y tener información, porque pues, la información es poder, ¿no? Es correcto. Y eso nos está ayudando a muchos desarrollos que se hicieron. Entonces creo que ya nos desplazaron robots en algunos de los trabajos que se hacían de voz. Call centers probablemente, o contestadoras, o IVRs, que eran estos mensajes grabados. Muchos e-learnings, algunos audiolibros. Pero siento que van, y es creativísimo todo esto, Sí. pero van a coexistir las voces naturales, lo humano, porque la IA es creada por humanos, si no nos daríamos un tiro en el pie. Claro. Y la otra, lo vamos a legalizar, lo vamos a Regular. lo vamos. Oye, lo que te decía antes de que estuviéramos al aire, hay muchos que están promoviendo las marcas de agua en las voces para que identifiques cada vez que se use tu voz en cualquier lugar, que traiga un código, algo que lo lea y diga, "Tim, se está usando tu voz en algo que tú no Que sea autorizaste". imperceptible, digamos, para la audiencia, pero que ya en términos de uso y aprovechamiento te respeten tu Y se marque, trabajo. ¡pum! Se está usando tu voz, ¡pum! Esta es tu voz, se está usando aquí, o la clonaron, o está utilizándose allá. Eso se hizo en unas elecciones hace muchos años, cuando los partidos, aquí en México se hizo, tenían que tener control sobre cuánta pauta compraban. Entonces a cada mensaje de cada partido se le puso un distintivo, una marca de agua. Y era automático, ¡pum! Un tono agudo, un tono grave, o no sé qué habrá sido. Pero Un identificador. sabías, el tal partido compró tantos radios, compró tantas teles. Entonces eso nos ha servido de guía como para saber que la voz puede traer un ID. Y eso se va a perfeccionar entonces con la inteligencia artificial. Va a ser más. Ya hay cuidado. un gran avance. Ya hay un gran avance. Ya se presentó una conferencia la semana pasada en la Asociación Mexicana de Locutores Comerciales y está padrísimo. Si quieren saber más, únanse a la asociación. Venga, está Los muy que sean interesante eso. locutores. A todo dar. Un par de puntos nada más. ¿Qué recomendación le darías tú a los jóvenes? Porque es muy importante compartir en este triángulo que muy interesantemente me compartiste de que tú ya has aprendido, ya has vivido de ello, y ahorita ya estás compartiendo, ya estás enseñando, y eso es uno de los grandes valores de la vida. Y como pequeño consejo o tip, ¿qué recomendación le das a los jóvenes para fortalecer su vocación en caso de que sientan tenerla en este camino área, de la ¿no? industria? Sí, que lo identifiquen como una profesión, no como un hobby,
Muchos me dicen, ay, a mí me gusta hacer vocecitas, me gusta eso que haces tú. Así como que en mis ratos libres me gustaría hacer. Yo no lo hago en mis ratos libres. Si así fuera. Entonces, de repente dicen, a mí me gusta operar, ay, me dejaría meterle ahí un De bisturí. repente un Digo, cortecito aquí en la chichi. no es tan extremo lo que hacemos, pero eso, no lo subestimen, prepárense. Y que se lo acabo de decir a unos amigos en una escuela de locución, me dicen, ¿qué nos podría decir? Le digo, pues mire, yo veo que los muchachos terminan la escuela, luego hacen una maestría, luego hacen un doctorado, luego hacen un requete de doctorado y un super de doctorado. Y está bien porque la competencia a nivel internacional Cabrona. está muy cabrona. Y sobre todo que ya compites contra un cuate de aquí, de allá. O sea, Sí, ya. sí. Pero es como que te levantes a caminar a las 6 de la mañana. Para las 12 del día ya te vas a haber aventado unos 20 kilómetros. Si te paras al cuarto para las 12, a las 12 del día vas a haber caminado 2 kilómetros. ¿Hasta dónde quieres llegar? Si estás estudiando, trabaja, empieza a caminar ahí. Porque si te vas a esperar hasta que termines de estudiar, igual y nunca terminas de estudiar porque no paramos de aprender. Claro. Y entonces, ahora sí, ya voy a empezar. ¿Cuántos tiene, mijo? 42. Ya quiero empezar a trabajar. Y un güey que empezó cuando iba en segundo semestre junto a ti, te va a traer 20 años de experiencia, amigo. Así que desde temprano salir a trabajar, ¿no? A aprender en el terreno. Ojo, muchachos, ojo, a toda madre. Es un consejo que les da su tío Filio. Eso es todo, mi querido Mario. Y bueno, pues en esta última parte, digamos, porque no es tanto como pregunta, siempre hay estos agradecimientos, siempre agradecemos las personas, la vida. Lo tradicional es agradecer pues, a mi familia, a mis maestros, a mis amigos. ¿Cuáles son agradecimientos que tú podrías hacer, además de los tradicionales, de gente que quizá te cerró la puerta en la cara o te dijo que no ibas a poder o algo que te pasó que digas, agradezco que me haya pasado eso porque me fortaleció, me enriqueció mi convicción y ahora estoy mejor parado aquí que en aquella vez que me cerraron la puerta en la cara? Híjole, me llevaste al final de mi primer semestre en la carrera de publicidad, cuando teníamos que preparar una campaña durante todo el primer semestre. Nos echaban derechito, ¿no? Haga usted pauta creativa, haga usted guiones, haga usted textos, haga también espectaculares y spot de radio y de storyboard para televisión. Entonces yo, no sabes, me volqué y me gusta dibujar. Entonces yo dibujaba mis bocetos del anuncio para revista, el anuncio para el coche, para el camioncito que repartía. Y, grabé en una grabadora de carrete un jingle, grabé en los radios, hice mis storyboards, cuadros. Mi hermano estudiaba dibujo publicitario, entonces me dijo, mira, el storyboard se hace así. Entonces pues, yo los hice todos, presenté mis trabajos, presenté mis exámenes y el día que fui a recoger mis calificaciones, me dicen, el profesor quiere hablar contigo, que subas a su oficina. Nunca se me olvidara, en una tarde de esas de verano, cuando ya pararon las clases, en oscuras y lluviosona, y entro a la oficina del profesor Duarte y veo que tenía trabajos de mis compañeras hechos con monitas así. Yo haciendo unos mega bocetos acá. Entregué mi trabajo con hojas membretadas Bien de la marca profesional. que es. Me dice, mire Mario, quiero decirle algo. Aquí está su trabajo. 7 me puso. En los storyboards 7, en los guiones 7. Y veía yo los de los monitos así con 10. Dice, ¿qué me va a decir? Mire Mario, con su puro, una de las cosas más importantes en la vida es ser honestos. Ahí guárdeselo usted su conciencia. ¿De dónde sacó este trabajo? ¿Quién se lo hizo? ¿Cómo consiguió toda la información de la marca? Porque yo trabajé esa marca y lo que usted consiguió es muy cercano a la realidad. Alguien se lo hizo. Así que grábeselo. Está ahí en su conciencia. Pensó que te lo habías pirateado. Y yo me fui a investigar, me metí a la compañía, pedí una entrevista, me dieron datos para la inversión de medios. Entonces le dije, ¿sabe, maestro, cómo le agradezco todo lo que me ha dicho? Porque me queda claro que el 7 que le puso a mi storyboard así horrible, con un plumonzote, por cierto me lo arruinó, es para usted, es más, se lo regalo, quédeselo. Lo que yo aprendí haciendo todo esto es para mí. Y es tan bueno que lo engañó a usted, que es el profesor. Gracias, profesor. Wow.
No sabes, Alexis. De ahí salí y dije, yes, sí, señor. Qué chingón. Se quedó así cuando le dije, la calificación es para usted. Lo que yo aprendí con todo esto, eso me lo llevo yo. Sí. Eso no se lo doy a nadie, es mío. Y es tan bueno que a un experimentado publicista como usted lo engañó. Gracias. Tómala. Gracias. Qué gran satisfacción. Y sí se lo agradecí. Nos hicimos super brothers después. ¿no? Bien. Después de veras lo extraño. Falleció hace unos años y le aprendí las mejores cosas a él, sin duda. Órale. Qué chingón, Mario. Qué gran plática, de verdad. Agradecemos muchísimo al gran Mario Filio habernos acompañado. Nos gusta que pues elijas algún personaje, José Mario. No sé si tú tengas alguno de los que ha hecho en mente para si nos hicieras el enorme favor de despedir el programa, esta edición de Monkey Talks, con alguno de los... ¿Ya se quedó dormido? No, aquí ando. Pues el que quiera mi tocayo, el que quiera. ¿Cuál personaje te gustaría? Pues no sé, a mí me gusta Ralph el Demoledor que dice, yo soy malo y eso es bueno. Nunca seré bueno y eso no es malo. Y escuchen Monkey Talks porque ellos sí que son buenos. ¡Voy a demolerlos! Muchas gracias mi querido Mario, de verdad. Placer, Un Alex. placer para mí Gustazo, recibirte, hombre, entrevistarte. Esto ha sido, amigos y amigas, una edición más de Monkey Talks con Mario Filio. Estén pendientes para los próximos, que esto se pone siempre muy interesante. Gracias, mi querido Mario. No, hombre, gracias por estar aquí. Mucho éxito. Un abrazo a todos. Gracias. Esto fue Monkey Talks. Un chango.